Muy bien, mis hermanos. Bueno, el Señor me los bendiga grande y ricamente. Eh, es un gozo y un privilegio inmerecido poder estar enfrente de la palabra de Dios y un privilegio aún más inmerecido poder predicarla, ¿verdad? Entonces, vamos a, sin más preámbulo, a entrar al estudio de la iglesia a Sardis. Como hemos hablado en algunos mensajes, ¿verdad? Esta serie del Apocalipsis y esta cápsula de estos mensajes a las iglesias, como un título mayor, ¿verdad? Le hemos puesto un mensaje a las iglesias, un mensaje a la reforma, un llamado a la reforma, y tal vez una de las iglesias que más necesitó de reforma era de hecho esta iglesia que vamos a estudiar hoy, llamada Sardis, o la iglesia que estaba en Sardis. Y el tema de esta iglesia, o el título del sermón, le puse Sardis, la iglesia negligente. Sardis, la iglesia negligente. Y vamos a leer este mensaje, esos versos, para proceder a la introducción. Y dice así, Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 en adelante: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestiduras de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como ya nos es costumbre, vamos a empezar de manera de introducción hablando de el lugar en donde estaba esa iglesia. Sardis. Sardis significa los que escaparon, los que escaparon. Ese es el significado de la palabra Sardis, o el nombre Sardis. De hecho, se cree que originalmente estaba en singular, Sardi, pero como se dividió, por decirlo así, una parte de la ciudad, se le llamó entonces Sardis en plural, porque esta ciudad estaba situada a unos 53 kilómetros al sureste de Tiátira. Recordemos que las iglesias estaban ubicadas de forma como en dirección a las manojillas del reloj, iban bordeando los bordes, valga la redundancia, de Asia Menor. Y ya vamos llegando abajo, ¿verdad? Por decirlo así, al sur, y esta iglesia estaba a unos 53 kilómetros de Sardis. En las escrituras no vemos este lugar, excepto aquí en Apocalipsis. Esta ciudad hoy en día se encuentra en ruinas, allá en Turquía. Fue una de las ciudades, sin embargo, más grandes en el mundo antiguo. De hecho, fundada en 1200 antes de Cristo por el Imperio Lidio. Monedas encontradas en esa ciudad citan la siguiente frase: Sardis, la más importante metrópolis de Asia, de Lidia y del helenismo. Sardis, debido a su ubicación, era casi impenetrable, inconquistable. Había una frase, de hecho, célebre que en ese entonces, y era esta: es imposible como conquistar Sardis, ¿verdad? Si alguien planteaba algo por hacer, los negativistas decían, no, eso es imposible, eso es como conquistar Sardis, ¿verdad? Esa era una frase, imagínense, muy común, muy popular en tiempos antiguos. Entonces, para que imaginemos la ubicación de Sardis, estando 53 kilómetros al suroeste de Teatira, estaba ubicada en una colina. O sea, nosotros los que somos de Naranjo podemos ver, bueno, de hecho yo en la parte de atrás de mi casa veo el Cerro Espíritu Santo, me da cólera que le hayan puesto ese nombre a ese cerro, pero bueno, así
se llama, y es un cerro hermoso, y yo me imagino ahí la ciudad de Sardis, estaba en ese monte, ¿ok? Eso es importante saberlo, ¿por qué? ¿Por qué le llamaban una ciudad casi inconquistable? Porque debido a su ubicación, estaba amurallada, ¿ya? Entonces, los que querían conquistar, invadir Sardis, debían escalar, ¿verdad? Entonces, para los soldados que estaban ubicados en Sardis, era muy fácil ver a quién venía escalando y hasta con piedras se los quitaban, ¿verdad? No los iban a dejar jamás subir. Entonces, y el que subía ya muy agotado, tal vez con fuerzas, sin fuerzas para pelear. Entonces, por eso era una de las razones que Sardis era muy difícil de conquistar. Pero, sin embargo, fue tomada por Ciro el que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el año 549 antes de Cristo. Él la conquistó. ¿Cómo lo hizo? Bueno, los ciudadanos de la misma Sardis, que creían que era inexpugnable, inconquistable, por estar construida sobre una colina, ¿verdad? Y sus lados caían perpendicularmente sobre las llanuras, se olvidaron de fortificar un punto débil. Entonces, el gran general estudió la ciudad y se dio cuenta de que habían descuidado y se enfocaron en solo cuidar el lado sur. O sea, ese general se estudió la ubicación, se dio cuenta que había un punto débil y por ahí subieron noche y conquistaron la ciudad. La gente de la ciudad, los soldados de la ciudad estaban tan confiados que solo cuidaron la entrada principal del lado sur. Entonces, bueno, de esa manera, por unas pequeñas quebradas que la gente de Ciro aprovechó con sus buenos escaladores para tomar la ciudad de noche y por sorpresa. La segunda parte del versículo 3, de hecho, parece aludir a esta sorpresa, que de hecho no fue la única, porque después de 3 siglos de oscuridad fue tomada de nuevo por sorpresa por Antíoco III el Grande, 218 años antes de Cristo. También algunos historiadores comentan que algunos soldados que les tocaba hacer vigilia en esos muros, a uno se le cayó el casco, ¿verdad? Y bajó por la peña, volvió a subir, entró por la entrada principal. Entonces, en el momento que entraba por la entrada principal, los enemigos que estaban tal vez ocultos aprovecharon y entraron e invadieron la ciudad. En cuanto al segmento religioso, Sardis predominaba allí, o predominaban ya en Sardis, más bien el culto a la diosa Cibeles o Artemisa, es la misma para los griegos. El templo que se le quiso edificar a esta diosa ni siquiera fue terminado, no fue terminado. Y de ahí el por qué Jesús agarra en su carta y les dice, hallo sus obras incompletas. O sea, ustedes están peor que la gente de Sardis, ¿verdad? Que ni pudieron terminar el templo a su diosa, pero ustedes están peor porque intentaron hacer algo para mí y no lo completan. Ahorita hablamos de eso. Bueno, a esta diosa de Cibeles tenían una creencia porque le atribuían a ella un cierto poder de suscitar muertos. De hecho, los de Sardis, los sardianos, estaban muy interesados en la resurrección. Y de hecho, ellos tenían un gran cementerio llamado la Ciudad de los Mil Montes, donde esperaban que esta diosa resucitara a sus difuntos. También ellos tendían en la ciudad fuentes calientes de agua, donde las cuales creían que eran para sanidad de las personas. Entonces vean la idolatría, igualmente la superstición de estas personas en ese culto pagano a sus dioses. Obviamente también se promovía el culto a César. También adoraban al dios Zeus. El año 17 de nuestra era, o sea, después de Cristo, aparentemente vino un terremoto también de sorpresa y destruye la ciudad. Y es hasta el año 26 o 27 que se reconstruye gracias a la generosidad del emperador Tiberio. En agradecimiento, quisieron levantar un templo en honor a este emperador, toda esta gente idolátrica, ¿verdad? Pagana, pero no le fue negado el permiso y se lo concedieron a Esmirna. Sin embargo, se le autorizó levantar un templo a la madre de Tiberio, Livia.
Entonces, fue haciéndose más importante esa ciudad bajo el imperio de Roma, aunque la fundación de Pérgamo le fue restando importancia a Sardis. Según Josefo, el historiador, Sardis fue una ciudad muy poblada, de hecho también por judíos. En el tiempo en que Juan escribía el Apocalipsis, Sardis decaía rápidamente, abocada a una muerte segura, a lo que parece aludir el verso 2, comparándola con la decadencia espiritual de la iglesia. En sus tiempos de esplendor, Sardis era renombrada por sus industrias de lana, de tintorería, y sus habitantes tenían fama de licenciosos y arrogantes, tanto por su riqueza en oro como la supuesta inexpugnabilidad de la ciudad. El hecho de que esa ciudad tenía fama de impenetrable, inconquistable, hacía de sus ciudadanos unos egocéntricos, y también por sus bordes habían ríos ricos en oro. De hecho, la ciudad empezó a crecer tanto que tuvieron que hacer otra ciudad fuera de la colina, un poquito abajo, por eso se le llamó Sardis en plural. Muy bien. En el tiempo, esta ciudad va quedando realmente una ciudad como histórica, una ciudad donde ya no había tanta vida, se convirtió en una ciudad de promesas no cumplidas y también de expectativas insatisfechas, porque los ciudadanos estaban realmente muriendo con esa ciudad, no estaba prosperando tanto. Muy bien, entonces fue allí donde Dios quiso plantar una iglesia, Cristo quiso plantar una iglesia, y en esa ciudad que tenía fama de que ya estaba en el pasado, que a Cristo le plació plantar esa iglesia, a la cual entonces Cristo ahora se introduce de la siguiente manera, y dice el verso: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, las 7 estrellas, dice esto. Recordemos que cada vez que leemos una carta, vemos una porción o un segmento de lo que estudiamos en el capítulo 1. Todo lo que estudiamos en el capítulo 1 sobre Cristo, cómo se le presenta a Juan, en esta manera simbólica, lo estamos viendo, lo retoma Cristo para presentarse a la iglesia, según lo que está pasando en esa iglesia. Entonces, en esta ocasión, Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ¿verdad? Dice esto, ya habíamos recordado que esa es una referencia al Espíritu Santo, y las 7 estrellas son las iglesias. Cristo está diciendo que el Espíritu Santo, en cuanto que es todopoderoso para reanimar y dar vida a lo que queda con cierta vida, a lo que está muriendo. Y también el Espíritu Santo puede también derribar y cerrar, ¿verdad?, la obra, como lo hemos dicho. El diablo no cierra iglesias, las cierra Cristo. Ahora, algo interesante en este verso es que dice el que tiene, ahí vemos a Cristo, Cristo es el que tiene los 7 espíritus, y vemos el Espíritu Santo, y dice de Dios. Es un versículo que nos narra, o está presente en ese versículo, la Trinidad. Y recordemos, mis hermanos, que en este versículo, ¿verdad?, las personas de Dios no son 9. Jesús, 7 espíritus más Dios. No, son 3. Las personas de la Trinidad son 3. Son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno, ¿verdad? Ellos son uno, son la misma esencia y tienen la misma autoridad y la misma soberanía. No hay jerarquía con ellos, los 3 son uno. Y dice la presentación que Cristo las tiene las iglesias en su mano. Entonces Cristo le está diciendo a ellos algo importantísimo, porque lo que vamos a ver y estudiar de Sardis, ellos necesitaban del Espíritu Santo para poder salir adelante del pozo tan profundo en que estaban. Tanto así que Cristo les dice que están muertos, ¿verdad? Cristo, que tiene las iglesias en su mano derecha, de igual manera, ahora les hace esa resonancia espiritual, ¿verdad? Y aquí el resultado, porque el Espíritu Santo igual es omnisciente y lo ve todo. Dice entonces la resonancia espiritual que le hace Cristo a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives,
pero estás muerto. Qué tremendo esto, mis hermanos. Ante los ojos de las personas, esta iglesia parecía estar viva. Tal vez los de Éfeso, los de Tiátira, Pérgamo, Éfeso, la Odisea, cuando habían leído sus partes atrás, ¿verdad? Bueno, los mensajes que estaban atrás, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, iban a decir, seguro, pensando de repente en sus mentes, en esos segundos, mientras antes llegaban aquí, seguro Sardis no va a recibir ninguna exhortación, porque, wow, qué iglesia, qué poder, está creciendo y se ve viva y hay mucha actividad de dones ahí. Pero qué balde de agua fría y qué expectativa, la cual se le vino al suelo tanto a los lectores de las otras iglesias que iban a leer sobre Sardis, como a los mismos miembros de la iglesia de Sardis. Jesús les está diciendo, para los ojos de los demás, ustedes los tienen como una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, pero realmente están muertos, estériles, no hay vida ahí, se les está acabando la vida. Como cuando, por ejemplo, mis hermanos, yo sé que a usted le ha pasado tal vez que va a una casa y lo invitan a la mesa, usted se sienta a la mesa y ve un jarrón ahí con frutas. Y usted ve, y wow, qué fina esta casa, ¿verdad? Tal vez nos pasó de niños o jóvenes y usted ve la casa y entra y se sienta en la mesa y ve las frutas y usted hace la tentación de querer comer una uva y cuando las toca, no, me vacilaron, esto era de plástico. Bueno, es la misma impresión, ¿no? Pensaban las gentes que era una iglesia viva, pero eso estaba muerto, estéril, inerte. O como también, por dar un ejemplo, aquellos matrimonios que tal vez se ven que de la mano afuera en la iglesia y se abrazan y besos y un amor, ¿verdad? Y las personas dicen, wow, qué lindo ese matrimonio, qué envidia, qué ganas y cómo hacen ustedes, pero resulta que están juntos pero no revueltos, están divorciándose, están ya divorciados del corazón y eso está acabando. Pero ante los ojos de los demás, del Facebook, de Instagram, así fotitos y te amo y te extraño y hola y todo, pero son puro paquete, ¿verdad? Como decimos los chicos, puro paquete. Igual estaba esta iglesia. Eso fue un ejemplo, dos ejemplos para ilustrar un poquito cómo estaba esta iglesia ante los ojos de los demás, pero Cristo y el Espíritu Santo, quien lo ven todo, les dicen, ustedes tienen fama de estar vivos, pero ¿saben qué? Están muertos, están muertos. O sea, tenían una apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella, como dice 2 Timoteo 3:5, como Pablo le dice a Timoteo, hablando de aquellos, ¿verdad? Que tendrán apariencia de piedad, toda esa apariencia, pero realmente negarán la eficacia de ella. Esta iglesia estaba llena de esos tipos de cristianos, entre comillas, que tenían esa apariencia, todo era apariencia, de espiritualidad, de piedad, pero realmente estaban muertos. Esta iglesia tenía un nombre que no tenía nada que ver con la realidad. Ahora, si notamos en la lectura que hicimos, a esta iglesia no se achaca o se le señala un pecado específico como a las otras, ¿verdad? A Efesios se le dijo, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. A Esmirna no se le dice nada, todo es excelente, una iglesia realmente ejemplar. Pero pasamos a Pérgamo y había problemas ahí con los nicolaitas y con la situación de aquellos que seguían la doctrina de Balaam, ¿recuerdan? Y luego pasamos a Tiátira con aquella Jezabel. Entonces se mencionan problemas específicos, pero aquí no hay nada específico. En ese sentido, debido a esto, entonces me voy a servir más bien de los consejos que Cristo le da a la iglesia para señalar deficiencias, ¿verdad? Específicas que ya entonces estaban ahí y están implícitas en los consejos. Por ejemplo, el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O el verso 2 que dice, ponte en vela, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Vamos a agarrar esos consejos y sacar lo que está implícito ahí, para entonces hacer énfasis
en cosas importantísimas que estaban llevando o llevaron a esta iglesia a que Cristo la viera, el Espíritu Santo la viera y les dijera a ellos, ustedes están muertos. Y quiero empezar por el versículo 3, donde se señala que se olvidaron de lo que habían recibido y oído desde el principio. O sea, eso quedó incompleto, como el templo de aquella diosa Artemisa, Cibeles. No se lo dejaron completo, por eso Cristo les dice, ustedes están peor. Aquellos paganos no le construyeron un templo a Artemisa, pero sus obras ante mí, que soy un Dios real, están incompletas. Y lo que recibieron desde el inicio no lo han continuado. No había continuidad con la perpetuidad de la ortodoxia y la práctica. Una iglesia destinada a morir es una iglesia que ya no discipula, por ejemplo, no tiene a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, como lo dice 2 Timoteo 2:2, el cual dice así, y lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es el reclamo en el versículo 3 o el consejo, no? Acuérdate, ¿verdad? Pues de lo que has recibido y oído. Era una iglesia que no estaba entonces haciendo este mandato. Eso le dijo Pablo a Timoteo, una iglesia que se había olvidado de lo recibido y mucho menos lo estaba transmitiendo. Se olvidaron no solo de continuar con la buena doctrina, sino el de vivirla con pasión, con entrega, no cediendo a la presión pagana de la cultura que los rodeaba. Como por ejemplo, también Dios lo mencionó en Isaías 29:13, también quejándose del pueblo. Dijo entonces el Señor, Isaías 29:13, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Era una iglesia entonces, esta mis hermanos, que era ritualista, todos ya lo hacían de modo automático, ¿verdad? Llegaban, se sentaban, leían, se predicaba, y eso sí se hacía porque era una iglesia, y se despedían, se abrazaban, daban ofrendas, y vámonos. Todo era pura automatización de los procesos religiosos, pero no había ese espíritu ferviente por Cristo. Su adoración era vacía, le faltaba la llenura del Espíritu Santo, por eso Cristo se les presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Faltaba ese avivamiento. Faltaban vestirse con la armadura de Dios y ser de verdad luz. Pero más bien su luz se estaba apagando y ya casi no brillaba nada. Por eso no es alabada tampoco por la persecución o por la perseverancia en la persecución. Ya que la iglesia de Sardis estaba congraciada con el paganismo de su época. La iglesia estaba como la ciudad, tenía fama de estar viva, pero realmente estaba agonizando. Iba en camino a la historia, así como Sardis, y de hecho pues, está en ruinas. Y esa iglesia no perseveró. Llegó a ser también un recuerdo del pasado. Así como Sardis nunca terminó el templo de Cibeles, del mismo modo la iglesia, sus obras quedaron también incompletas para el Señor. Iniciaban algo, pero no lo terminaban. Para ser aún más enfático en este punto, ¿verdad? Sardis se había olvidado de que ser, por ejemplo, los medios de la gracia, los medios de gracia. Y repasemos los medios de gracia, por ejemplo, la predicación de las Escrituras. La iglesia de Sardis se había olvidado de la predicación del Evangelio. Probablemente tenían una predicación light, que se acomodara o que no incomodara los corazones que estaban ya habituados a doctrinas de los nicolaitas, ya estaban habituados a ser parte de gremios. Recuerda, hemos hablado esto, estaban ahí también para ser parte del sector obrero, tenía que participar en un gremio, y si participaba en un gremio, participaba en la adoración al Dios de ese gremio y a sus fiestas paganas. Era una iglesia que ya eso ni siquiera se predicaba, no había exhortaciones para eso. Entonces
Era una predicación light, no se predicaba fuerte sobre el pecado, no se predicaba sobre el arrepentimiento, no se invitaba a la gente a ver la cruz del Calvario y a imitar a Cristo. Estaban totalmente con una zona de confort con el imperio romano, y por eso el diablo dice, no, esta iglesia está donde yo la quiero, no la voy a ni molestar, es capaz que se avivan, no hay persecución para esta iglesia. César, déjenla en paz, romanos, déjenla en paz, no se metan, ellos están bien, porque yo sé que son míos, están muertos. Segundo medio de gracia, el bautismo. Probablemente esta iglesia no ejercía un escrutinio de los candidatos al bautismo y bautizaban entonces a cualquier persona, solo porque decía de boca para afuera creer en Cristo. Y tal vez creían en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cibeles tenían la esperanza de resucitar. Era un pueblo donde el asunto de la resurrección era muy normal, ¿verdad? Entonces ellos, bueno, Jesús resucitó y Jesús me va a resucitar, ok, eso suena bien. Voy entonces a seguir a Jesús y ya no a Cibeles, pero eso fue un cambio de religión y no un cambio de corazón. Nunca observaron la santidad de Dios y vinieron a él en arrepentimiento y fe. Eso no lo indagan, eso no lo ven en los frutos de aquellos que querían ser candidatos al bautismo y simplemente los bautizaban. No hay problema, venga. Aquí no hay acepción de personas, aquí no hay problema con eso. Venga, aceptamos a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pero yo participo en aquel gremio. No importa, venga, bautizamos. Sí, pero en aquel gremio, y tengo que participar del banquete y de la adoración, porque si no me quedo sin trabajo, y si me quedo sin trabajo no puedo alimentar a mi familia. No importa, venga, lo bautizamos. ¿Usted cree en Jesús? Sí, bueno, somos de los mismos. Tercer, mis hermanos, medio de gracia, la cena del Señor. Probablemente esta iglesia se congregaba para lo peor, como lo hacían los corintios. Probablemente en la cena del Señor se emborrachaban, eran indiferentes con los pobres, no guardaban la debida reverencia al tal ordenanza o sacramento. Tampoco practicaban otro medio de gracia, la oración. No tenían comunión con Cristo verdadera, se confiaban en sus esfuerzos o en su fama adquirida del pasado, porque esta iglesia, también como Sardis, pudo haber tenido fama de una gran iglesia, una iglesia que había alcanzado a muchos tal vez para Cristo, una iglesia que había sido ejemplar y perseguida tal vez en algún tiempo atrás, pero en el momento que se escribe esta carta, ellos ya estaban envanecidos y orgullecidos de puras historias de triunfo del pasado, pero habían caído en su relación con el Señor. También otro medio de gracia es obviamente la palabra de Dios. Era una iglesia que no estaba meditando en la palabra de Dios. Si no medita en la palabra de Dios, su mente automáticamente está meditando en las cosas del mundo, abrazando las cosas del mundo, alineados con el imperio romano y cediendo a todo lo que el imperio romano les pedía que hicieran. Y ellos, bien obedientes al imperio romano. Era una iglesia que estaba en graves problemas. De hecho, me llama la atención Mateo 28, 19 al 20. Le invito que vaya ahí conmigo. Mateo 28, 19 al 20. Ya casi llego. Espero que no le esté ganando. Espero que usted haya llegado primero que yo. Y aquí está Mateo 28, 19 al 20, donde muchas Biblias le llaman a esto la gran comisión, ¿verdad? La mía también dice la gran comisión. Y dice el 19 al 20, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, yo creo que Sardis se olvidó de eso. Y si vemos ese versículo, vemos medios de gracia ahí. Dice Jesús, vayan, hagan discípulos. Ellos no estaban haciendo discípulos. Al no hacer discípulos, verdaderos discípulos, entonces el bautizo de gentes que no eran discípulos de Dios, no habían sido salvados por Cristo, no habían nacido nuevo, esos bautizos no servían para nada.
Si esos bautizos no servían para nada, porque no eran verdaderos discípulos, no estaban obedeciendo al Señor, porque Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no guardan mis mandamientos? Los que me aman guardarán mis mandamientos. Bueno, ellos no guardaban los mandamientos de Jesús. Entonces, si estos, que no eran verdaderos discípulos, se bautizaban sin ser realmente discípulos de Jesús, la enseñanza, la predicación que se les daba fuera light o heavy, ¿verdad? Fuera sana, rica, fuerte, edificante, lo que fuese. Pero el que no ha nacido nuevo, eso le entra por un oído y le sale por el otro. Y si eso pasaba, si no hacían discípulos verdaderos, los bautizaban, les trataban de enseñar, esa gente que está muerta no tenía memoria de las cosas, no iban a memorizar, no iban a guardar, ¿ya? Entonces, todo esto llega a dar fruto por la ignorancia de esa iglesia, que aquel que es la cabeza, quien juzgará a esa congregación, la cual con tales frutos es obvio que está muerta, estaba ahí, porque así cierra Mateo 28. He aquí, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está en cada iglesia. Y esta iglesia estaba ignorando que la cabeza es Cristo, no el imperio romano, no el paganismo, no unas ganas de seguir creciendo, efervesciendo en número y etcétera. Hasta aquí, mis hermanos, aportar algunas aplicaciones, y yo sé que usted ya en su mente tiene muchas, tal vez más de las que yo voy a decir, pero una iglesia que comprende muy bien la doctrina, por ejemplo, del llamamiento eficaz, y no está llamando al pecador al arrepentimiento, es una iglesia que hace la obra incompleta, como Sardis. Podemos tener, mis hermanos, la mejor doctrina, estar seguros de la doctrina, pero este punto, el llamamiento eficaz, ¿de qué sirve yo entender el llamamiento eficaz si no sé que soy yo el instrumento que Dios puede usar para llamar eficazmente al pecador para que venga al arrepentimiento? Es una obra incompleta. La iglesia debe hacer entonces un llamado al evangelismo. Una iglesia que tiene un gran amor por Dios, mas no un gran amor por la gran comisión. Es una iglesia que hace la obra incompleta. Como yo puse una vez en mi red social, si un arminiano o un calvinista no evangeliza, en sus frutos, en el fondo es un hipercalvinista. Muchos pelean que tienen la mejor doctrina, pero si no estamos diciéndole al pecador, ven a Cristo, porque la ira de Dios está sobre usted, hemos ofendido a Dios y debes venir a Cristo para perdón de tus pecados, en Él hay salvación, etcétera. Estamos haciendo una obra a medias. A medias. Tenemos que evangelizar. Sardis para mí no lo hacía, porque si Sardis, la iglesia de Sardis hubiera salido en medio de ese culto de pagano, en ese pueblo pagano que estaba sometido a Roma, y empiezan a predicar, adivinen qué, la persecución les viene. Empieza a escuchar el César que los cristianos están adorando a Dios y no se van a doblar rodillas ante ningún dios pagano, ni mucho menos a él. La persecución les venía, pero estaban calladitos, con un evangelio light. Yo soy cristiano, sí, pero de mi trabajito, pero tienes que orar a este Dios. Yo la adoraré, Dios conoce mi corazón, entonces no hay problema. Una iglesia que evangeliza, que está preocupada, que lo hace individualmente. Es que también, mis hermanos, no es una iglesia que hace actividades de evangelismo y vamos y todos. Cada miembro debe hacerlo individualmente. No leemos en la Biblia actividades de evangelismo. Vemos los verdaderos discípulos compartiendo el evangelio con todos. Aquellos que Dios ponía a su lado en su diario vivir. Un cristiano va a la gasolinería y ve por dónde le predica a Cristo al que le sirve la gasolina. Si vamos a un cajero, porque Dios, ayúdame a tener tratados en mi billetera, porque por lo menos dar un tratado. No se trata de hacer actividades evangelísticas. Se trata de predicar a Cristo donde quiera que estemos. En el trabajo, que aquí es prohibido predicar a Cristo, ok. Pero yo voy a predicar a Cristo. Lo echamos, está bien. Pero yo voy a predicar a Cristo. Esa gente, si vemos también los versículos, había manchado sus vestiduras. Había manchado sus vestiduras.
Dice el verso 4, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces, ese versículo quiere decir que muchos habían manchado sus vestiduras. Entonces, como dice Judas 1:23, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Ropa contaminada. En el griego esta palabra es ropa interior. En el griego la palabra acá de que no han manchado sus vestiduras se refiere a una ropa exterior. Pero el punto es el mismo. Estaban contaminados. Mayoría de la iglesia está contaminada con el paganismo. Los nicolaitas habían entrado ahí como perros por su casa y nadie decía nada, ellos abrazaban y qué buena doctrina, así no vamos a perder el trabajo y podemos ser miembros de los gremios y no importa y si practicamos la inmoralidad sexual, Dios ve nuestro corazón, no importa lo que pasa con nuestro cuerpo, lo que importa lo que pasa con el espíritu. Mis hermanos, era una iglesia que se había contaminado, andaban en pecado, no amaban la santidad de Dios. Esta cita les hubiera caído así como anillo al dedo. Mateo 23, 27, 28. Hay ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de pudredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Esta iglesia era así. Por fuera, impresión de ser justos. Por dentro, hipocresía y maldad. No estaban santificando a Jesús. No lavaban sus ropas en Cristo, que es el agua viva. Si resumimos, por ejemplo, la situación de las iglesias que ya hemos estudiado, todo se resume en algo, en abrazar lo mundano. Estaban dejando puertas para que lo mundano entrara y ellos lo abrazaban. El pecado era esa mundanalidad dentro de la iglesia. Fueron complacientes con la cultura pagana, hasta dejarla entrar con toda tolerancia dentro de la iglesia, permitiendo maestros falsos, promoviendo prácticas mundanas. Sardis entonces fue una iglesia nominal nada más, o sea, de nombre, pero fue una iglesia muy contaminada por el pecado. El enemigo entonces, como hemos dicho, estaba satisfecha con ella. ¿Qué iba a traerles persecución de nada si estaban como él las quería? Esa iglesia es de los nuestros. Sí, Satanás. De nuevo aquí algunas aplicaciones. La iglesia no debe descuidar, mis hermanos, el predicar sobre el pecado y el arrepentimiento y la santidad. Una iglesia donde no se escuche, arrepiéntanse, donde no se señale el pecado, donde no se invite al pecador al arrepentimiento, es una iglesia que tiene un nombre nada más, como Sardis. Hermano, la iglesia no debe tampoco poner por prioridad el mundo, sino lo que concierne a la vida eterna. Era una de las cosas de Sardis. Ellos tenían como prioridad su vida terrenal, su confort en esta tierra, pero no estaban tomando en cuenta la vida eterna, que tenían que estar obedeciendo y agradando a Cristo en lugar de estar alineados con el César. La iglesia debe ser luz en medio de las tinieblas. Sardis era tinieblas en medio de tinieblas, había muy poca luz. Nosotros debemos ser luz, y la luz es Cristo, entonces debemos predicar a Cristo, adorar a Cristo, servir a Cristo, dentro y fuera de la iglesia. No solamente un domingo, como hemos dicho en los estudios posteriores, cristianos que son cristianos de domingo, pero de lunes a sábado, no toman sus Biblias, tienen Facebook, y usted ve sus redes sociales y no ve a Cristo ahí, como que le da vergüenza que la gente vea que sea cristiano. Niegan a Cristo en sus redes sociales. Hoy está muy complicadillo ir a tocar puertas y evangelizar, ¿verdad? Por la situación en que estamos de pandemia, la gente puede rechazarnos, y aunque vayamos con la mascarilla y hay distanciamiento, pero somos la generación que podemos, por medio de la internet, alcanzar incluso gentes al otro lado del mundo. Tenemos la bendición de que la internet Dios la puede usar como un misionero virtual. Uno nunca sabe cuando alguien puede compartir un mensaje del evangelio y esa persona tiene amigos
en Turquía, puede tener amigos en países donde las redes sociales no están bloqueadas. O, no sé, Dios puede hacer cualquier cosa. Alguien toma un pantallazo, se lo manda por medio de alguna otra red social como el WhatsApp, a algún amigo en África. Mis hermanos, y hay cristianos que ni siquiera un mensaje evangelístico ponen en su red social. O sea, niegan a veces a Cristo con sus hechos. Y es que una iglesia, mis hermanos, que no se distingue entre el mundo y la de Cristo, no es una iglesia digna de ser llamada cristiana. Por eso Cristo implícitamente menciona en el verso 4 que muchos entonces no eran dignos. Dice el verso 4 nuevamente. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Muchos de ellos no eran dignos. Era un problema ahí. Ahora nadie es digno de Cristo. Nadie es digno de decir, yo soy digno. Pero sabe que en Cristo somos dignos. Ellos ya ni se distinguían como cristianos. Son ese tipo de gente que usted a veces conoce en una empresa y usted habla con ellos y de repente, después de años, usted les pregunta, ¿y usted qué? ¿Conoce a Cristo? Sí, yo voy a una iglesia cristiana. ¿En serio usted es cristiano? Y usted se asombra, ¿en serio? Nunca lo he escuchado hablar de Cristo. Hasta ahora que usted dice ser cristiano. Hay una anécdota de un pastor que de hecho cuenta que dos personas tienen una conversación así en la misma empresa en Estados Unidos. Y uno le dice al otro, oiga, llevamos tantos años trabajando, yo no sabía que usted iba a una iglesia cristiana. Y le dice el otro, no, yo tampoco que usted. Y le dice, ¿y a cuál iglesia va? Y le dice, a esta. Y le dice el otro, yo también. O sea, llevaban años siendo cristianos, años yendo a la misma iglesia y ni siquiera se conocían siendo de la misma iglesia. Así hay cristianos que piensan que son cristianos y no lo son, están muertos. Y esta iglesia de Sardis era una iglesia llena de muertos espirituales. Aplicaciones hasta acá. La iglesia está conformada por miembros y cada miembro individual debe velar por su vida espiritual. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que algunos debían examinarse y ver si estaban en la fe. Sardis era una iglesia muerta y es calificada así por el pecado de llenarse de miembros muertos, una membresía light, como su evangelio, su predicación. Igual muchos cristianos hoy en día se creen cristianos, pero no lo son, están muertos. Las palabras a veces que se predican, se enseñan, entran por aquí, salen por allá. Hoy en día existen muchísimas congregaciones, así como las de Sardis, que lamentablemente están muertas. Son muy carismáticas, ayudan a pobres, reparten diarios, tienen multitud de ministerios, entre comillas. Parece que está viva, crece y agarra fama en redes sociales, qué sé yo. Pero si Cristo viniese y hiciese una resonancia espiritual, les diría, ustedes están muertos. Arrepiéntanse. Y lo peor es que muchas iglesias ven esas iglesias como modelo, entonces adoptan esas prácticas cayendo en el pecado del pragmatismo. De igual manera, hay creyentes, familias que ante los ojos humanos parecieran estar vivas, pero ante los ojos de Cristo están muertos. Y lo peor es que ellos creen que están vivos, pero no lo están. Todo esto pasó ya que esta iglesia, al gloriarse de victorias, todo esto pasa ya que esta iglesia, al gloriarse de victorias pasadas, se enorgulleció y sin darse cuenta se empezó a dormir y en lugar de fortalecerse se debilitaron. Ahora, pareciera ser un poquito desordenado, pero dejé esto para el final. Vamos al versículo 2 para ver una falla más de esta iglesia, una grieta más, un pecado más. Lo quise dejar para el final. Pero dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir. Esta exhortación, que ahorita la vamos a estar ahí, nos dice que muchos de esos miembros estaban dormidos. Ponte en vela, es despiértate. O sea, muchos de esos miembros estaban dormidos en los laureles, como decimos los ticos.
Con razón dejaban todo a medias y no lo completaban, porque el que duerme no completa su trabajo. Yo trabajo para una empresa y muchos están haciendo hoy teletrabajo. Yo estoy seguro que muchos no se loguean o se ponen listos, ¿verdad? A las 7 de la mañana porque se quedaron dormidos. Y no van a poder completar las horas que se requerían porque por quedarse dormidos no trabajaron a tiempo. El que está dormido no completa lo que comienza. El que está dormido se debilita. El que pasa durmiendo, los músculos se debilitan. Al no ejercitarlos, por estar dormidos, se debilitan. Y entonces, ¿qué pasa con una persona que le da gusto al sueño? Cae en estado de negligencia. La iglesia era una iglesia negligente. Así estaba la iglesia, dormida. A causa de ese efecto se debilitó. Pero ellos pensaban que estaban bien, pero no, estaban débiles, dormidos. Ahora sí, mis hermanos, Jesús, quien ve todo, no solamente dice que estaba muerta, sino que ahora pasa a decirle los consejos, los imperativos. Repasemos ahora de forma positiva lo que ahora sí Jesús le dice que debe hacer esta iglesia. Entonces en el verso 2 vemos dos consejos o dos imperativos. Vayamos ahora al verso 2. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. El primer imperativo es ponte en vela y el segundo afirma. Como ya dije, ponerse en vela es despertarse. No se imagina un barco y que tiene que subir la vela y navegar, no. Es ponte en vela de velar, ¿verdad? De despertarse. Cristo le está diciendo, ustedes despiértense. Ya, mucho tiempo dormidos. Están dormidos espiritualmente. Es una iglesia que Satanás la tiene adormecida. Como ya lo dijimos, se había dormido en los laureles, ¿verdad? Como decimos los ticos. Así como Sardis fue invadida, de hecho, de noche, porque sus soldados se descuidaron, se enfocaron solo en un área, ¿verdad? El enemigo vino de noche porque se descuidaron. Así el enemigo entró en esa iglesia y la tenía así, dormida. De día despertar ahora. Cristo le está diciendo, despierten. Ese primer imperativo, de hecho, está relacionado con el juicio al final del mensaje, y ahorita lo vamos a ver. Para ellos volverse de este pecado, ellos necesitaban el ministerio del Espíritu Santo. Por eso la presentación al inicio, el que tiene los 7 Espíritus de Dios, Jesús le está diciendo con esa presentación, ustedes necesitan volver a mí y necesitan de estos medios de gracia que los retomen de verdad y necesitan volverse a mí con las fuerzas que da el Espíritu Santo, necesitan un avivamiento del Espíritu Santo y deben clamar a Cristo para que eso se dé. Y les dice, afirma el segundo imperativo, no solamente les dice, despiértese, sino que también les dice, afirma. Como dice la Nueva Traducción Viviente, fortalece lo poco que, bueno, eso que está bueno, pero está débil, debes fortalecerlo. Sabían cosas buenas y debían fortalecerlas. Ellos las sabían. Jesús les exhorta a realizar 2 cosas las cuales ellos necesitaban recalco del Espíritu Santo para que les ayudara a avivar sus vidas haciendo uso de esos medios de gracia. Ahora, Jesús no solamente les dice que se pongan en vela y que afirmen las cosas que quedan, sino que también les dice en el verso 3, ahora sí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Aquí vemos 3 imperativos más. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Con esto terminamos con 5 imperativos que Dios les da a la iglesia. El primero en este verso, que es el tercero en la lista, dice acuérdate. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nuevamente, ellos necesitaban que el Espíritu Santo les ayudara a recordar lo que habían olvidado. Ellos iniciaron bien, ¿verdad? Pero por toda esta negligencia, por ser una iglesia negligente, estaban dormidos y todo lo mundano estaba ya envenenando como un cáncer todo el cuerpo de la iglesia, pero habían solo poquitos
que no estaban contaminados por este cáncer. Mis hermanos, en otras palabras, debían volver a la forma original. Es la iglesia que debe hacer tantas reformas, pero debían hacerlo con el poder de la palabra, poder del Espíritu Santo, porque es la palabra la que hace la reforma. El Espíritu Santo usa la palabra bien explicada para que la iglesia despierte y podamos hacer reforma. Debían volverse a las Escrituras, examinar a sus miembros, practicar la disciplina eclesiástica, también confiar en el ministerio del Espíritu Santo, quien es el que aplica la salvación a los elegidos de Dios, quien es el que produce tanto el querer como el hacer por su santa voluntad, del Espíritu Santo, quien guía a los creyentes hacia toda verdad. Un ejemplo hermoso es Ezequiel 37. Por ejemplo, en el verso 9 y 10, donde, recuerdan, en el Ezequiel 37 está el profeta con los huesos muertos, en el valle de los huesos muertos, y en este verso le dice Dios al profeta, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Esa iglesia necesitaba, mis hermanos, que se recordara de las buenas predicaciones, agarrara el historial de predicaciones que se habían dado en esa iglesia, buenas predicaciones, y los volvieran a predicar sobre el pecado, del arrepentimiento, de vivir en santidad y de imitar a Cristo, quien fue muy perseguido y tentado en todo, mas nunca pecó. Necesitaban que se levantara ese tipo de personas en la iglesia. Los pastores que estaban recibiendo esta carta debían primeramente, como lo hemos dicho, doblar rodillas, venir al arrepentimiento y volver a predicar la palabra de Dios. Debe ser, sin agradar al hombre, pero agradar a Dios. Después de recordar lo que realmente es una verdadera iglesia, ellos deberían seguir obedeciendo. Es el siguiente imperativo: guárdalo. Acuérdate y guárdalo, ¿sí? Acuérdate pues de dónde has recibido y oído, lo que has recibido y oído, dice, y guárdalo. La palabra guardar, mis hermanos, es obedecer. Es lo que quiere decir obedecer. O sea, Cristo ahora les dice, aquello que ustedes se olvidaron, recuérdenlo y pónganlo en práctica. No se queden estáticos con eso, sino sean ahora luz en medio de las tinieblas. Para que los dormidos despertaran y obedeciesen, necesitaban nuevamente eso. Ver a otros ahora sí obedeciendo. Ver a otros diciéndole a los gremios, ¿sabe qué? Ustedes quédense con ese puesto de trabajo que para mí hay una nueva vacante para otro idólatra, pero ahora yo voy a seguir a Cristo. Sí, pero te vas a quedar sin trabajo y no vas a poder comer y tus hijos van a pasar hambre. Sí, no importa. Yo sirvo a un Cristo que está vivo. Él cuida de mí y si tengo que morir, será el día más feliz de mi vida. Ese ejemplo de personas con convicción iba a ser, mis hermanos, un ejemplo que contamina, positivamente hablando, a la iglesia. Iba a motivar a otros. Al practicar la obediencia, motivamos a otros para seguir a Cristo. Como dice Ezequiel también, o 36, 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esa iglesia estaba muerta porque necesitaba que el Espíritu Santo levantara a los muertos, levantara vivos de entre esos muertos. Necesitaba esta iglesia depender del Espíritu Santo. Ahora, no solamente debían ponerse en vela, afirmarse, recordar, obedecer, sino también necesitaban pedir perdón a Cristo, volverse a Él en arrepentimiento y fe, no salvífica, sino fe de que el Señor perdona. Como ya hemos dicho, el perdón está implícito. Cuando encontramos la palabra arrepentimiento, el perdón está implícito. Cristo está diciendo, arrepiéntete, pero sepa que yo te perdono, pero debes venir en arrepentimiento. Esta iglesia debía pedirle perdón a Cristo por sus pecados. Recordemos, el arrepentimiento es dar un giro, pero de 180 grados, ¿verdad? No es un giro de 360 porque si no la persona vuelve al mismo lugar.
180 grados. Es, yo iba para esa dirección, ahora me vuelvo a Cristo, cambio de dirección, le doy la espalda al pecado que antes amaba y ahora quiero amar a Cristo, quien me amó primero. Ahora vamos a pasar, mis hermanos, a la advertencia, porque de no ser así, si ellos no se arrepentían de corazón, eso, y me llama la atención, mis hermanos, que el quinto imperativo, arrepiéntete, está de último. Porque si ustedes notan, si ellos hacían esas cosas, esos imperativos que estaban atrás, pero sin arrepentimiento, iban a hacer nada, porque iban a volver a lo mismo, a quedar ante los ojos de muchos como una iglesia, oh, wow, véalos, pero de corazón arrogantes, que no tenían la humildad para pedirle a Cristo, la cabeza de la iglesia, perdón. Entonces su adoración no era legítima, no era recibida por Dios. El arrepentimiento es importante. Ahora, de no ser así, Cristo dice, vendré como ladrón en la noche. De igual manera, como Sardis fue conquistada, como eso en la noche, no se lo esperaron. Cristo le está diciendo, así como Sardis en el pasado, en la historia, tienen que fue conquistada, así vendré yo. Y esto es lo que dice la advertencia. Pasamos al siguiente versículo. En el versículo 3 más bien. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, es que estaban dormidos. Vea lo que dice el texto. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, dice, si no velas. O sea, si ustedes no se despiertan, el resto de advertencias tampoco las van a hacer. Uno de los problemas graves suyos es que están dormidos. Deben despertarse de su adormecimiento, porque si no les va a caer el juicio, y yo les voy a juicio. Ahí no había quien ejerciera disciplina eclesiástica, y aquí Jesús dice, él mismo, yo ejecutaré el juicio, yo vendré a ti como ladrón en la noche. Y sabemos que el diablo no cierra iglesias, es Cristo quien cierra iglesias. Y sabemos por la historia que Sardis está en ruinas y que por ende no hay iglesias en Sardis. Cristo, lamentablemente, en juicio, lamentablemente para la iglesia, vino como ladrón en la noche. Y no hay iglesias en Sardis hoy en día. Mateo 25:13, Jesús dijo, velad, pues, porque no sabéis ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora esa venida prometida de Jesús a esta iglesia era una visitación de juicio. No la confundamos con la segunda venida de Cristo, ese día del Señor final. De la misma manera como Sardis fue conquistada en el pasado, Cristo iba a venir. Ahora, mis hermanos, lo bueno es que no un 100% de esa congregación está adormecida y en pecado y en grave estado espiritual. Habían algunos pocos fieles en Sardis. Y aquí vamos ya finalizando. Dice el verso 4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Son dignos. Mis hermanos, como hemos dicho, estas personas, estos poquitos, dice la palabra de Dios, que no han manchado sus vestiduras. No han manchado sus vestiduras. Ellos estaban en santidad, cuidándose del paganismo. A pesar de que estaban en esa iglesia, tal vez no tenían otra opción, no había una iglesia cerca para poder ellos congregarse, porque muchos se hubiesen ido de esa iglesia, pero ellos permanecían ahí. Pero ellos estaban caminando con el Señor, estaban caminando con Él. Y pocos se estaban purificando. Lo contrario de las otras iglesias, que tenían pocos que estaban abrazando la doctrina de los nicolaitas, en esta iglesia lo contrario, pocos estaban siguiendo de verdad a Cristo. Ahora, mis hermanos, esto de que andan en vestiduras blancas, están reflejando la verdad del carácter de Cristo. Ellos estaban reflejando el carácter de Cristo y no del mundo. Esos pocos, al haber nacido de nuevo, han blanqueado sus ropas con la sangre del Cordero y las han guardado limpias. Ahora pasemos a la promesa. Es ahora para los vencedores. Y como hemos dicho, los vencedores son los verdaderos cristianos. Leamos el verso 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así al vencedor. Hermanos, ya hemos dicho, el vencedor es el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe en Cristo. El cristiano verdadero es el que iba a salir vencedor en medio de esa congregación que necesitaba el auxilio del Espíritu Santo. Era un SOS, era un 911, era urgente. ¿Y qué es esto de las vestiduras blancas? ¿Qué es eso? Mis hermanos, la vestidura blanca representa el estado del carácter de la justificación del creyente. Son la vida peregrinada de Cristo, imputada en el pecador arrepentido. Son nuestras ropas después de la resurrección. Me encanta 2 Corintios 5, 20 al 21. Voy a leerlo en la Biblia, el lenguaje actual. Dice así: Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, pedimos, hagan las paces con Dios. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. O sea, la justicia de Cristo, la vida peregrinada de Cristo, la vida santa, pura, blanca, sin mancha de Cristo fue imputada al creyente. Esas son nuestras vestiduras blancas. Estamos vestidos de blanco, revestidos de Cristo, por gracia sola, por la voluntad de Dios. Nuestra esperanza, mis hermanos, no está entonces en la política ni en el presidente, sino en el presidente de presidentes, en Cristo, el Rey soberano. Por eso ven a Él en arrepentimiento y fe y clama a Él para que Él te conceda la vida eterna y la paz es con Él. Haz la paz con Él, reconcíliate con Él, escapa de la ira venidera. Ahora, la segunda promesa es borrarlo del libro de la vida. Algunos dicen, este verso es crucial porque la salvación se pierde. Si esta gente no se volvía o se arrepentía, perdían la salvación. No, eso no es lo que dice el texto. El libro de la vida es el registro de todos aquellos que fueron elegidos por Dios en la eternidad pasada para salvación. Jesús no está diciendo que Él quita nombres de ese libro, sino que está afirmando la realidad de su salvación. Jesús está diciendo con eso que no solo los ha salvado en el pasado y los ha preservado salvados durante su peregrinaje en la tierra, en este mundo cruel, sino que también serán salvos hasta el fin. En este contexto histórico, cuando un criminal de hecho cometía delitos en una ciudad, le borraban los nombres del registro de ciudadanos de dicha ciudad. Jesús está diciendo que ellos, al haber sido declarados justos por la sangre del Cordero, ningún crimen o pecado los iba a borrar de la ciudad celestial, de ese libro que nos hace miembros de esa ciudad. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por todos nuestros crímenes en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestro pecado. En Él hay salvación, justificación, santificación, adopción por gracia sola. Muchos interpretan ese verso que se pierde, pero veamos un poco más los pasajes en el mismo Apocalipsis que hablan del libro de la vida. Apocalipsis 13, 8. Si usted va ahí, Apocalipsis 13, 8, dice: adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres, escuche esto, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Qué es lo que dice ese texto? Este texto señala o enseña que aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida definitivamente no adorarán a la bestia. Es lo que está implícito ahí. Los que no fueron escritos van a adorar a la bestia. Los que no fueron escritos lo harán. ¿Qué es lo que está implícito ahí? Los que estamos en Cristo, los que estamos escritos ahí, no lo haremos. Y ojo, eso fue escrito antes de la fundación del mundo. Veamos Apocalipsis 17, 8. Apocalipsis 17, 8.
Dice así: la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que no es y que vendrá. O nuevamente, ¿qué está implícito ahí para los que sí están escritos? Los que sí estamos escritos, entonces no nos asombraremos al ver a la bestia, ni le adoraremos, ni le postraremos ante él, no apostataremos de la fe, en otras palabras. No adoraremos al César, no nos vamos a inclinar al César, no nos vamos a alinear con el César. Tener nuestro nombre en el libro nos guarda de ser borrados, ya que la gracia de Dios nos guarda eficazmente hasta el fin. Nos guarda de pecados como los de adorar a la bestia. Como dice Pablo en Filipenses 2, 12 y 13, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios, quien obra en ustedes tanto el querer para su buena intención o por su santa y divina voluntad. O sea, no es ni contradictorio ni locura la afirmación: si vences, Dios no borrará tu nombre. Y luego afirmar la garantía: si tu nombre está escrito en el libro, vencerás. Los que están escritos en el libro de la vida en realidad deberán vencer. En realidad vencerán y realmente lo harán. En un lado del ring, el cuadrilátero, tenemos la responsabilidad del cristiano y del otro lado la soberanía de Dios, en donde el último asegura que se gana cada round en la vida cristiana. La pelea final está ganada en la vida cristiana. El que ha nacido de nuevo perseverará hasta el fin por Cristo, en Cristo y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En Él somos más que vencedores. Él es nuestra victoria. Ahora, ¿y por qué Cristo lo ha hecho suyo? Él dice que lo reconocerá delante de su Padre. ¿Sí? Él dice en la palabra: y reconocerá su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Jesús también a los suyos los nombra por nombre delante de su Padre. La Nueva Traducción Viviente habla así de este verso: sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. En otras palabras, Cristo va a decirle al Padre los nombres por los cuales Él murió en la cruz del Calvario. Le va a decir al Padre: de los que tú me diste, ninguno se perdió, los preservé hasta el final. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús en Mateo 10:32. Por eso es que yo digo, hermanos, o sea, un cristiano debe confesar a Jesús delante de los hombres. ¿Cómo es posible que en Facebook Wilmer no hable de Cristo? Yo me nace, es rico, me resulta a mí un gozo hablar de Cristo y decir que las personas, hey, en Cristo hay salvación. Vengan a Cristo, arrepiéntanse, ven a Cristo. Si yo no lo confieso, si hay personas que dicen ser cristianas y no confiesan a Jesús delante de los hombres, están esperando que Dios los confiese delante del Padre. Si en tierra, aquí en la tierra, no hablaron de Cristo, no predicaron a Cristo, se avergonzaron de Cristo. Cristo les dirá a estos y nombrará a los suyos nombre por nombre. Son los que tú me dices para salvar. Aquí están. Como dice Hebreos 12:13, y otra vez yo en él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Para concluir ya, mis hermanos, el verso final dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es para nosotros también. Y debemos preguntarnos: ¿somos realmente salvos? ¿Estamos vivos o muertos? ¿Te has arrepentido de verdad? Porque un mero conocimiento intelectual de Jesús, de la Biblia, eso no salva a nadie. Y por el intelecto la gente puede entender de tapa a tapa esto. Y lo puede entender bien. Pero eso no salva a nadie. Salva un corazón humillado delante de Cristo, arrepentido por su pecado,
y que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, sabiendo que Dios está airado con él, porque practica el pecado. De hecho, Pablo da exhortaciones a los efesios. Y quiero leer ya para terminar, ahora sí, Efesios 5, 14 al 21. Efesios 5, 14 al 21. ¿Recuerdan un énfasis que Jesús le hizo a Sardis? Ponte en vela, despiértate. Porque si no, y de hecho le dice eso, ¿verdad? Si no, vengo en juicio, como ladrón en la noche. Pero lo que recalca Dios es despiértate. Y es interesante cómo Pablo le dice a los efesios también, despiértense en el capítulo 5, versos 14 al 21. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora vienen las aplicaciones. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis hermanos, debemos aprovechar los tiempos, los días son malos. No, que no se nos vaya el tiempo en redes sociales, que no se nos vaya tiempo en otras cosas, que se nos vaya tiempo hoy aquí. Ahorita se está diciendo, el hermano está orando mucho, gloria a Dios, en menos tiempo tal vez en una red social. Pero aprovechemos bien el tiempo. Dice, porque los días son malos. Pablo, en serio, los días son malos. Usted vio nuestros días, Pablo, y están bien malos. Así pues, no sean necios, si no entiendan cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, y vean aquí el llamado a venir al Espíritu Santo, si no sean llenos del Espíritu. Es lo que la iglesia de Sardis necesitaba, llenarse del Espíritu, dejar la embriaguez mundana que estaban. Igual nosotros, igual cada cristiano, igual cada familia. Dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, porque alguien que está buscando del Espíritu Santo, de la presencia del Señor, mis hermanos, es lo que va a pasar. Empezamos a alabar a Cristo, empezamos a cantar salmos, empezamos a alabarlo a Él. En el culto, Wilmer, no, todo el día, todos los días, no solamente en el culto. Porque no solamente los domingos debemos buscar la presencia de Dios, cantando y alabando en su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre. Y ojo, la última parte, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Cuando estamos en el Espíritu y faltamos alguna autoridad porque somos humanos, pecamos, bueno, pedimos perdón, bueno, nos arrepentimos, bueno, aprendemos que, Señor, todavía me cuesta someterme, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque con el que peco primeramente es contigo. Me arrepiento, ayúdame. Pero eso lo hacemos cuando estamos necesitados, apercibidos de que necesitamos del Espíritu Santo todos los días. Mis hermanos, hoy nos acostamos contentos, qué bueno estuvo el mensaje, o al hermano Wilmer, qué bárbaro, no estuvo esto bien, no sé lo que usted piense, pero el punto es que hemos escuchado la palabra de Dios por más de una hora y nos acostaremos y mañana empieza un día nuevo, una lucha nueva y necesitamos ir en búsqueda del Señor nuevamente. Empezamos de cero. Cuando usted abra los ojos mañana, empezamos de cero. No nos podemos dormir. La iglesia de Sardis se olvidó de eso y empezó a olvidarse, por ende, dormirse, y sin darse cuenta estaba así abrazado del mundo y no lo quería soltar y no se daban cuenta, mis hermanos, y terminaron llenándose de gente muerta espiritualmente en la iglesia. Hasta aquí el mensaje, que el Señor nos ayude a hacer una iglesia viva, que Dios levante, si hay muertos, los vivifique, los levante, mis hermanos, y para que el mensaje de Dios cobre vida en nosotros, nos ayude. Si usted anda bien caminando con el Señor, vele por su vida espiritual, vele por su familia. Estamos en tiempos malos. Por más que el César quiera presionarnos para acomodarnos a lo que él dice, hermanos, recordemos que nos vamos a acomodar a lo que la Biblia dice y no nos vamos a sujetar al César. No nos vamos a alinear al César para nada. Seguiremos a Cristo, aunque terminemos predicando y adorando a Cristo debajo de un árbol de jocote. Y qué bendición cuando sean temporadas de jocote, si tenemos que adorar a Cristo debajo de un árbol de jocote.
pero lo haremos así. Nada nos detendrá de que en este mundo la iglesia se congregue y sirva a Cristo y ame a Cristo y predique del pecado, del arrepentimiento y el perdón de pecados que hay en Cristo Jesús y de la ira de Dios que está pronto a venir sobre este mundo cruel y perverso. Oremos. Padre Santo, gracias. Tú eres bueno, poderoso, santo, 3 veces santo. Señor, qué tremenda está esta iglesia. Una iglesia negligente. Señor, ayúdanos primeramente a nosotros mismos a no ser negligentes con nuestra vida espiritual. Señor, esto es una carrera personal. Yo no puedo ser negligente por mi esposa, ni mi esposa ser negligente por mí. Yo debo ser negligente por mi vida espiritual. Yo daré cuenta a Dios por mi vida espiritual. Ahora, Señor, como cabeza de hogar, yo daré cuentas a mi esposa, por mi esposa y mi hijo. Ayúdame a ser diligente con mi casa. Yo soy pastor de mi casa, sacerdote de mi casa, profeta en mi casa, rey en mi casa. Señor, ayúdame. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser miembros de tu iglesia, que no se duermen, que están en vela, que están en oración. Señor, que oramos unos por otros. Te pido, Señor Dios, una vez más por nuestro pastor. Te pido por los que nos enseñan tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, pecamos. Somos frágiles, débiles, pero en ti, Jesús, podemos siempre estar en victoria. Señor, sabemos que no somos miembros perfectos. Cometemos errores, pero Señor, que el perdón, que el amor reine. Que sea una iglesia, Señor, que tiene los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo y la mente en el cielo. Señor, aviva nuestros corazones, aviva tu obra en medio de los tiempos dala a conocer. En medio de tu ira, acuérdate de tu misericordia. Ten misericordia, Señor, ayúdanos a predicar el evangelio, ayúdanos a ser discípulos. Danos discípulos, Señor, queremos buscarlos. Ayúdanos, Señora, que entendamos cada vez mejor el llamamiento eficaz, pero que no se nos olvide que tú llamas eficazmente a través de la iglesia. La iglesia debe predicar el evangelio en su diario vivir, en su cotidianeidad. Ayúdanos a practicar eso, para la gloria y alabanza suya. Te adoramos, te rendimos todo culto, toda adoración. Gracias, Señor, por la palabra de hoy. Me has hablado, me has exhortado, Señor. Y primeramente yo, Señor, te pido perdón por si he tenido días de adormecimiento, días que podría descuidar mi vida espiritual, Señor. Ayúdame a no hacerlo más, a vivir una vida avivada, Señor, en vela por las cosas espirituales. Ayúdanos a buscar primeramente el reino de los cielos, su justicia y lo demás. Sabemos que vendrá por añadidura. Guárdanos de buscar añadiduras. De eso te encargas tú, Señor. Tú lo prometes, tú lo cumples. Te adoramos, te exaltamos. Bendice la congregación, toda congregación que predique la verdad, bendícela. Bendice a los pastores, guárdales, guarda a sus familias. Oramos, Señor, por los que están enfermitos, por hermano Francisco, por nuestro hermano Moisés, Señor, por la hermana Flor, por tal vez algunos otros que estén un poquito delicados de salud, hermana Evelyn, Señor, sigue fortaleciendo la salud y que podamos, los años que nos quedan de vida, Señor, gozar de salud para poder servirte, Señor. Lo que yo sé que las decisiones que tomamos es buscando salud, porque en nuestro corazón queremos servirte y necesitamos salud, queremos salud para servirte. Ayúdanos, Señor, sobre todo con nuestra salud espiritual. Y por eso te damos gracias por la predicación de su palabra. Te adoramos. Si alguien ve este mensaje luego en redes sociales, te pido que tu Espíritu Santo hable a su corazón y que pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe, que clame por perdón, que se reconcilie con Dios y que tú le concedas esa vida eterna que solo tú concedes. Concede esos métodos o formas de gracia para el crecimiento de la vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta muy en serio esos medios de gracia, no descuidarlos, Señor, para gloria y alabanza suya. Así oramos, Señor, en tu nombre, Jesús. Solo a ti la gloria, Señor. Amén
y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.